la Santísima Trinidad. Un misterio que ha desconcertado y asombrado a teólogos, creyentes y estudiosos de la Biblia durante siglos. Nos dice que Dios es uno, y sin embargo, también nos enseña que Él existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para algunos, esta idea parece contradictoria. ¿Cómo puede un solo Dios ser tres personas distintas? ¿Es posible que tres seres divinos coexistan en completa unidad? La Biblia, que es la palabra de Dios, nos invita a contemplar este misterio, no como algo que debamos comprender por completo, sino como algo que debemos aceptar con fe. En Deuteronomio 6:4 se nos dice claramente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es clave para comprender que la fe cristiana es monoteísta. Existe un solo Dios verdadero. Sin embargo, este único Dios ha revelado su naturaleza de una manera extraordinaria a lo largo de las Escrituras. En la escena del bautismo de Jesús, registrada en Mateo 3:16 a 17, vemos una revelación divina única de las tres personas. Jesús, el Hijo, está en el agua. El Espíritu Santo desciende como una paloma, y el Padre habla desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, en un solo momento, las tres personas de la Trinidad están presentes de manera visible y audible. Más adelante, en Mateo 28:19, Jesús da una instrucción crucial a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato no solo refuerza la unidad de las tres personas, sino también su igualdad y su cooperación en la misión divina. Pero aquí es donde comenzamos a ver el misterio en toda su profundidad. Aunque Dios es uno, Él opera y se revela de tres maneras distintas, y cada una de estas personas tiene un papel único en la creación, la redención y la guía de la humanidad. El Padre como creador y autoridad, el Hijo como el Redentor y Salvador, y el Espíritu Santo como el Consolador y guía. Es importante recordar que, aunque el concepto de la Trinidad puede parecer incomprensible para la mente humana, está respaldado no solo por las enseñanzas de Jesús, sino también por siglos de experiencia espiritual de millones de cristianos. Cada persona de la Trinidad juega un papel crucial en el plan de Dios para la humanidad, y a lo largo de este video, desglosaremos ese plan. La Trinidad es una unidad perfecta de amor, cooperación y propósito. Y aunque nunca comprenderemos completamente cómo funciona, podemos aceptar y vivir bajo su poder y dirección. A lo largo de las siguientes secciones, exploraremos más a fondo el papel de cada persona de la Trinidad, comenzando con el Creador de todo, Dios Padre. El viaje hacia la comprensión de la Santísima Trinidad comienza con la primera persona, Dios Padre, el Creador del cielo y de la tierra, el origen de todo lo que existe. Cuando abrimos la Biblia en su primera página, somos transportados a un momento antes de la creación misma, donde solo existía Dios. Y en Génesis 1:1 leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras iniciales establecen a Dios Padre como la fuente de toda vida y orden en el universo. Dios Padre es el arquitecto del cosmos, quien, con solo hablar, trajo todo a la existencia: el sol, las estrellas, los océanos, las montañas. Cada criatura viviente fue creada por su voluntad. Su poder es ilimitado y su sabiduría incomparable. A lo largo de la historia bíblica, lo vemos no solo como el creador, sino también como el sustentador. En Salmos 104, 24 a 30, se nos dice cómo Dios sostiene todas las cosas con su cuidado constante. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Pero Dios no es un creador distante que simplemente da inicio al universo y luego se aparta. Al contrario, Dios Padre es profundamente personal y cercano. En Mateo 6:9, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les dice:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí vemos la dualidad de Dios Padre, majestuoso y soberano, pero también íntimo y accesible. Uno de los mayores ejemplos del amor de Dios Padre hacia su creación es su plan para salvar a la humanidad del pecado. En Juan 3:16 se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de que Dios esté dispuesto a enviar a su Hijo, a quien ama profundamente, para salvar a la humanidad, es una muestra del inmenso amor del Padre. Es aquí donde comenzamos a ver cómo la Trinidad trabaja en perfecta armonía. Dios Padre es la fuente de todo amor y la autoridad suprema. Él crea, Él gobierna, pero también Él salva, enviando a su Hijo al mundo. Esta relación entre el Padre y el Hijo, que exploraremos más en detalle, es el corazón de la salvación cristiana. Dios Padre no solo nos creó, sino que continúa sosteniéndonos, proveyendo para nuestras necesidades y protegiéndonos. En Salmos 68, versículo 5, se le llama Padre de huérfanos y defensor de viudas, un título que refleja su cuidado por los más vulnerables. Este es el Dios que vemos a lo largo de la Biblia, un Padre amoroso, protector y justo. En el próximo capítulo de este viaje, hacia la comprensión de la Trinidad, exploraremos al Hijo, Jesús, quien se encarnó y vino a salvarnos. Jesús, el nombre que resuena en el corazón de millones de personas a lo largo de los siglos. Pero, ¿quién es Jesús realmente? ¿Cómo encaja en el misterio de la Trinidad? La Biblia nos presenta a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, quien existió desde el principio, y que en un momento clave de la historia, decidió hacerse hombre para cumplir el plan de salvación de Dios. En Juan 1, 1-3, leemos estas palabras asombrosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí el Verbo es una referencia directa a Jesús. Estas palabras nos revelan que Jesús no es simplemente un profeta o un maestro. Él es el propio Dios, el agente a través del cual todo fue creado. Pero lo que sigue en el Evangelio de Juan es aún más extraordinario. En Juan 1:14 se nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Aquí encontramos el corazón del misterio cristiano. Jesús, el eterno Hijo de Dios, tomó forma humana, nació en Belén, vivió entre los hombres, y experimentó la vida como un ser humano. Aunque era completamente Dios, también se volvió completamente humano. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué el Dios Todopoderoso se humillaría a tal punto? La respuesta se encuentra en la misión que vino a cumplir. Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. En Filipenses 2:6-8, se nos da una imagen profunda de la humildad de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos el sacrificio supremo, Jesús, el Hijo de Dios, dejando la gloria del cielo para vivir como uno de nosotros, para sufrir y morir por nuestros pecados. A lo largo de los Evangelios, vemos a Jesús orando al Padre, mostrando su dependencia y comunión constante con Él. Esto no significa que Jesús sea inferior al Padre, sino que, como Hijo, tiene un rol distinto dentro de la Trinidad. En Lucas 22:42, Jesús ora en el jardín de Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es una poderosa muestra de la unidad y el amor que existen entre el Padre y el Hijo. Ambos están perfectamente alineados en su propósito de salvar a la humanidad. La culminación de la misión de Jesús fue su sacrificio en la cruz y su posterior resurrección. El sacrificio de Jesús en la cruz
es el acto central de la historia cristiana, el momento en que el Hijo de Dios se entregó por completo para pagar el precio de nuestros pecados. En Isaías 53, 5, se nos dice proféticamente: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo, escrito siglos antes de la llegada de Cristo, ya anticipaba el sufrimiento que Jesús soportaría por amor a la humanidad. El Evangelio según Juan también nos ofrece una de las declaraciones más poderosas de Jesús sobre su relación con el Padre. En Juan 10:30, Jesús dice: Yo y el Padre, uno somos. Aquí, Jesús no solo afirma su unidad con Dios, sino también su divinidad. Él y el Padre no son seres separados, sino que comparten la misma naturaleza divina. Sin embargo, en su tiempo en la tierra, Jesús actúa como mediador, como aquel que lleva a cabo la voluntad del Padre en la salvación de la humanidad. La crucifixión de Jesús fue el momento más oscuro, pero también el más glorioso. En Mateo 27:46, mientras agonizaba en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor muestra el peso del pecado de la humanidad que Jesús estaba llevando en ese momento. No es que Dios Padre lo hubiera abandonado en realidad, sino que en su humanidad, Jesús experimentaba el dolor del juicio que recayó sobre él para redimirnos. 3 días después de su muerte, vino la resurrección, el evento que cambió el curso de la historia. Jesús se levantó de la tumba, venciendo a la muerte y demostrando que verdaderamente era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En Romanos 6:9 se nos recuerda: Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Este acto de resurrección fue la victoria final sobre el pecado y la muerte, asegurando la salvación para todos aquellos que creen en él. Jesús, como el Hijo de Dios, cumplió su misión de redimir a la humanidad y restaurar la relación rota entre el hombre y Dios. Pero no se fue sin dejar una promesa importante. Antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos en Juan 14:16-17: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Con estas palabras, Jesús prometió que, aunque Él físicamente ascendiera, no nos dejaría solos. Aquí es donde entra en escena la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, quien desempeña un papel vital en la vida de todo creyente y en el plan de Dios para la humanidad. Aunque quizás sea la persona menos visible de la Trinidad, su presencia es profundamente real y activa. Desde el inicio de la creación, el Espíritu Santo ha estado presente. En Génesis 1:2 leemos: Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde los primeros momentos, vemos al Espíritu Santo como una fuerza vital, participando en la obra creativa de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo el Espíritu Santo capacitaba a los profetas, guerreros y reyes para llevar a cabo la voluntad de Dios. Sin embargo, fue con la llegada de Jesús que el Espíritu Santo comenzó a ser revelado más claramente como una persona divina, no solo como una fuerza impersonal. En Lucas 4:18, Jesús dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí, Jesús se presenta como el ungido por el Espíritu, mostrando que el Espíritu Santo estaba presente y activo en su ministerio. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu Santo asumió un rol aún más prominente en la vida de los creyentes. En Hechos 2, durante el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un solo lugar, cuando, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este evento fue un punto crucial en la historia de la Iglesia cristiana.
El Espíritu Santo vino a morar en los creyentes de una manera nueva y poderosa, capacitando a los seguidores de Jesús para llevar su mensaje a todo el mundo. El Espíritu Santo no solo es el poder que nos capacita, sino también nuestro consolador y guía. En Juan 14:26, Jesús dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto significa que, a través del Espíritu Santo, podemos comprender mejor las enseñanzas de Jesús, sentir su presencia en nuestras vidas y recibir dirección en nuestras decisiones diarias. El Espíritu Santo también nos transforma. En Gálatas 5, 22, 23, el apóstol Pablo describe los frutos del Espíritu, que incluyen el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos son el resultado directo de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Al permitir que el Espíritu obre en nosotros, nuestras vidas reflejan el carácter de Cristo. Otro aspecto fundamental del Espíritu Santo es que Él nos da poder. En Hechos 1:8, Jesús promete: Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no es solo para vivir una vida piadosa, sino para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Es el Espíritu Santo quien nos da las palabras, el valor y la fortaleza para ser testigos de Cristo. La obra del Espíritu Santo no terminó en el primer siglo. Sigue activa hoy en día. Él mora en cada creyente, guiándonos, corrigiéndonos y capacitándonos para cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el toque personal de Dios en nuestras vidas, aquel que nos permite experimentar la presencia del Padre y del Hijo de manera íntima y real. Después de explorar la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, regresamos a la pregunta fundamental: ¿cómo pueden ser tres personas distintas un solo Dios? Este es el misterio de la Trinidad, una verdad que, aunque compleja y difícil de comprender por completo, se nos presenta en las Escrituras como una realidad profunda de la naturaleza de Dios. En 2 Corintios 13:14, encontramos una bendición que resume este misterio: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo reconoce la obra de cada persona de la Trinidad: el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Cada una de estas personas desempeña un rol distinto, pero todas están unidas en propósito y esencia. Una de las formas más comunes de explicar la Trinidad es a través de la analogía del agua. El agua puede existir en tres estados: sólido, hielo, líquido y gas, vapor. Aunque su forma cambia, su esencia sigue siendo la misma: H2O. De manera similar, Dios es uno en esencia, pero se revela en tres personas distintas. Aunque esta comparación tiene sus limitaciones, nos da una idea de cómo la Trinidad puede ser un solo Dios en tres personas. Otro punto clave para entender la Trinidad es la relación de amor y comunión perfecta que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses separados que actúan de manera independiente. Son tres personas que comparten una misma naturaleza divina y están en constante relación de amor y cooperación. En Juan 17:21, Jesús ora al Padre diciendo: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Aquí, Jesús revela el deseo de que los creyentes también participen en esa unidad divina que existe entre las personas de la Trinidad. El misterio de la Trinidad nos invita a maravillarnos ante la grandeza de Dios. Es una verdad que trasciende nuestra comprensión finita, pero al mismo tiempo nos revela el carácter profundo de un Dios que es amor en su misma esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son rivales ni están en conflicto. Son tres personas distintas, pero unidas en una relación eterna de amor,
poder y propósito. A medida que terminamos este viaje hacia la comprensión de la Santísima Trinidad, es importante recordar que, aunque nuestras mentes limitadas no pueden abarcar completamente este misterio, nuestras almas pueden descansar en la verdad que la Biblia nos revela. El Padre nos creó, el Hijo nos redimió, y el Espíritu Santo nos guía y consuela. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Uno en tres, tres en uno. Te invito a que tomes un momento para reflexionar en la presencia de la Trinidad en tu vida. Ora al Padre, agradece al Hijo y busca la guía del Espíritu Santo. Dios está presente en cada aspecto de tu vida, trabajando en perfecta armonía para tu bien.